Hoy nos vamos a sumergir en unos cuantos pasajes de Rayuela, la novela El laberinto de Julio Cortázar. Casi nada. Casi nada, exacto. Y, a ver, que nadie se asuste, que el objetivo aquí no es intentar resumir lo que es, por definición, irresumible. Imposible, vamos. La misión es otra. Vamos a meternos en su atmósfera, a jugar un poco con sus ideas y a intentar entender por qué esta obra, tantos años después, sigue siendo una provocación, sigue desafiando la idea misma de lo que es leer. Es que, de entrada, el libro ya te rompe los esquemas. No abres y te encuentras la primera página. Lo que ves es un tablero de dirección. Un manual de instrucciones. Exacto. Un manual que te dice: a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. Y te da a elegir, que eso es lo bueno. Claro. Puedes leerlo del tirón, del capítulo 1 al 56 y se acabó. O puedes entrar en el juego. Aceptar propuesta. Eso es. Empezar por el capítulo 73 y seguir un mapa de saltos que te lleva por un camino, bueno, completamente distinto. Es una declaración de guerra total al lector pasivo, ¿no? Cortázar no quiere que te sientes a que te cuenten un cuento. Quiere un cómplice. Un cómplice. Alguien dispuesto a montar el libro con él. Y esa complicidad empieza en un lugar muy concreto, el París bohemio de los años 50. Un París que en estos fragmentos se siente gris, lluvioso, lleno de expatriados que discuten de filosofía hasta las tantas, entre humo y vodka. Y el corazón de todo ese mundo es el Club de la Serpiente. Que suena súper misterioso. Suena muy rimbombante, pero, a ver, no es más que el apartamento caótico de 2 de los personajes, Babs y Ronald. La descripción es fantástica. A ver. Lo describe como un paralelepípedo musgoso, oliente a vodka y a velas de cera, a ropa mojada y a restos de guiso. Hay sillas rotas, una lechuza disecada que se cae a trozos. Me suena al típico piso de estudiantes en el que nadie ha fregado un plato en 3 semanas. Pero donde tienes las conversaciones más importantes de tu vida. Exactamente esa es la atmósfera. Y en el centro de ese caos creativo, siempre está sonando jazz. Me fascina esa idea, la del jazz en la novela. Pero, ¿es solo una banda sonora para intelectuales? ¿O de verdad Cortázar consigue que la música haga algo en la historia? ¿Influye? Totalmente. El jazz no es decorado, es un lenguaje. Es la forma que tienen de entenderse cuando las palabras, pues, ya no son suficientes. Vale. Hay una escena donde escuchan un disco viejísimo de Bix Beiderbecke y Eddie Lang, y Cortázar lo describe como 2 muertos que se batían fraternalmente. Fíjate qué imagen. ¡Qué potente! La música como un puente que anula la muerte, que anula el tiempo. Para ellos escuchar jazz es tocar una realidad más auténtica, ¿sabes? Más real que la de la calle. Lo pillo. Es casi una experiencia mística, entonces. De hecho, Oliveira, el protagonista, tiene una reflexión alucinante escuchando a Bessie Smith. ¿Sí? Dice que los músicos son intercesores, como los santos de los cuadros que te señalan el cielo. Precisamente. Pero es una mística muy de andar por casa, muy terrenal. Todo se resume en una frase de Duke Ellington que el club adopta como lema. It don't mean a thing if it ain't that swing. ¿El swing? El swing. Esa pulsión, esa vitalidad, no es una idea abstracta, es algo que se siente en el cuerpo. Oliveira llega a pensar, swing, ergo soy. ¡Ostras! Mi existencia se valida en este ritmo, en esta conexión. Y esa búsqueda de una vida con swing, con autenticidad, es lo que mueve a todos, especialmente al triángulo central. Oliveira, La Maga y Gregorovius. Hablemos de ellos, porque ahí está todo el lío, todo el conflicto. Oliveira es el protagonista, un intelectual argentino en París que está constantemente buscando algo. El problema es que ni él mismo sabe el qué. Exacto. Parece que vive en una especie de jaula mental, obsesionado con lo que él llama la incomunicación total. Hay un ejemplo en los textos que lo retrata a la perfección. Ve un accidente en la calle. Atropellan a un anciano. Y Oliveira piensa que ese hombre podría ser la mayor eminencia del mundo en sánscrito, un sabio. Pero para el camillero que lo recoge es solo un Pepper, un abuelito anónimo. Esa desconexión, cómo la identidad profunda de alguien se borra por una etiqueta superficial, eso le corroe. Siente que vivimos en planos de realidad que nunca llegan a tocarse. Y esa frustración define por completo su relación con la maga, ¿no? Se siente irresistiblemente atraído por ella, porque es como si ella viviera fuera de todas esas etiquetas. Exacto. La maga que se llama Lucía es uruguaya.
Ella no necesita teorías para conectar con el mundo, simplemente vive. Tiene una intuición brutal, una forma de ver la vida que a Oliveira le fascina y a la vez le saca de quicio. Porque no encajan sus esquemas. Él la critica por su ignorancia, porque lee novelas que él considera menores o no entiende sus referencias filosóficas. Es una contradicción andante, ¿sí? Busca en ella lo que a él le falta, pero no puede evitar juzgarla desde su pedestal intelectual. Y ella es consciente de eso. Gregorovius, que es el otro vértice del triángulo, la describe de una forma muy bonita. Dice que parece venir de un Montevideo de fantasía, lleno de grandísimos lagartos a la orilla del río. Es casi un ser mítico. Un lienzo en blanco sobre el que ellos dos, Oliveira y Gregorovius, proyectan sus propias neuras y sus deseos. Pero mientras ellos juegan a los intelectuales, la tragedia de verdad, la que no es una teoría, la está viviendo ella. Su hijo, Rocamadour, un bebé que está enfermo y que ha tenido que dejar al cuidado de una nodriza. Y la tragedia estalla en una de las escenas más duras de los fragmentos, cuando el niño muere. Y muere allí, en el apartamento del club, en mitad de la bohemia, del humo y del jazz. Uf. La tensión en esas escenas es casi insoportable, sobre todo la del triángulo amoroso. Hay un monólogo interno de Oliveira, viendo a Gregorovius acariciarle el pelo a la maga, que es de una violencia contenida brutal. ¿Qué dice? Piensa. Te voy a tener que romper la cara, Osip Gregorovius, pobre amigo mío, pero añade, sin ganas, sin lástima. Esa mezcla de celos, amistad y violencia define toda su relación. Y esa tensión explota de la forma más extraña y terrible durante el velatorio de Rocamadour, ¿verdad? Porque no es una escena de duelo al uso. Para nada. Es el retrato de la incapacidad de conectar con el dolor en estado puro. Mientras la maga está rota, en silencio, los demás se mueven por el apartamento como si nada. ¿Cómo que como si nada? Pues eso. Muelen café, se quejan del vecino que protesta por el ruido, discuten sobre si el budismo es una solución. ¿Es el intelectualismo como un mecanismo de defensa ante el horror de la muerte? ¿No saben qué hacer con un dolor tan real, tan poco teórico? Es que esa es la gran pregunta que parece hacerse Oliveira todo el tiempo. ¿Qué es lo real? Si nuestras discusiones, nuestro orden, nuestra lógica, si nada de eso sirve para afrontar algo tan fundamental como la muerte de un niño, entonces, ¿para qué sirve? Justo ahí queríamos llegar. Esa es la pregunta filosófica que atraviesa toda la novela, sí. Oliveira tiene una guerra abierta contra las ideas generales. Para él, la gran mentira de la cultura occidental es creer que existe una única realidad objetiva que todos compartimos. Hay una discusión con Ronald, el músico, que es clave para entender esto, me parece. Sí. Oliveira le dice algo como, el simple hecho de que tú estés a mi izquierda y yo a tu derecha ya crea, como mínimo, dos realidades distintas. Es una idea radical. Viene a decir que eso de la realidad, con mayúsculas, no existe, que es un pacto de no agresión que firmamos todos para no volvernos locos, un acuerdo basado en el miedo a caernos del mapa. O sea que para Oliveira, si de verdad pudiéramos meternos en la cabeza de otro por un segundo, con toda su historia, sus miedos, sus deseos, nuestra propia sensación de ser nosotras mismas se vendría abajo. Exacto. A eso se refiere cuando introduce el concepto de ubicuidad. Dice que si pudiéramos hacer ese salto, nuestra seguridad ontológica se haría añicos. Todo lo que damos por sentado sobre quiénes somos y dónde estamos plantados se desmoronaría. Es una idea que da vértigo. Y lo conecta con los momentos de crisis. Me encanta la frase que usa. Dice que la razón y la lógica solo sirven para ordenar los armarios en los momentos de calma. Es una imagen potentísima, porque según él, cuando llega una crisis de verdad, una de esas situaciones límite donde la realidad se precipita, nadie actúa de forma lógica. Nadie. Actuamos por impulso, de forma absurda, hacemos la barbaridad más inesperada. Vale, pero para él, esas crisis no son un fallo del sistema. Las llama mostraciones metafísicas. Suena denso, pero la idea es brutal. Está diciendo que es en el caos, cuando todo se rompe, cuando por fin vemos un destello de cómo son las cosas de verdad, sin el disfraz del orden. Exactamente. La crisis no es el absurdo. La crisis revela el verdadero absurdo. El de un mundo que pretendemos que es lógico y ordenado. El absurdo de diversos tipos que toman café a las 2 de la mañana sin que realmente nada de eso tenga el menor sentido. La normalidad, el orden, esa es la verdadera locura para Oliveira. Pero esta búsqueda no se queda en París. La novela da un vuelco y Oliveira vuelve a Buenos Aires. Aunque no parece un regreso a casa, no.
Es más bien continuar el exilio en otro sitio. Porque allí se encuentra con sus dobles, con sus espejos, una pareja de amigos, Traveler y Talita. Ah. Son una especie de reflejo de lo que él y la maga podrían haber sido en un universo paralelo. La conexión es tan potente que lo descoloca todo. En Talita, él ve constantemente el fantasma de la maga. Y Traveler es su otro yo, el que se quedó en Argentina, el que no viajó. Sí, hay una mezcla de amistad profunda y rivalidad especular. Se sienten como dos caras de la misma moneda, y eso genera una tensión increíble. Y los escenarios de Buenos Aires también son muy simbólicos. Mucho. Primero acaban trabajando en un circo, que es el mundo de la apariencia, del espectáculo pactado. Y luego el gran salto. Compran y se mudan a dirigir una clínica psiquiátrica. Ahí es donde la cosa se pone seria. Porque si ya veníamos cuestionando la realidad, ahora la frontera entre cordura y locura directamente se borra. Por completo. Hay una escena genial en la que los internos tienen que firmar un documento y lo hacen todos, por unanimidad, diluyendo la diferencia entre ellos y nosotros. Claro. Oliveira lo dice claramente. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Ninguna diferencia. La locura es solo otro sistema de ordenar el mundo. Como el de Ceferino Piriz, un paciente que se ha inventado un orden mundial alternativo, con una lógica interna aplastante. Sí, crea corporaciones delirantes como la de agentes comisionados en especies genéricas del Pampa. Es una parodia brutal. Brutal, sí. De nuestros propios sistemas económicos y sociales que vistos desde fuera pueden parecer igual de absurdos. Toda esta estructura narrativa, estos saltos geográficos y filosóficos, parecen encontrar su cerebro, su justificación teórica, en las notas de un personaje que apenas aparece físicamente, el escritor Morelli. Morelli es como el fantasma en la máquina, sí. Un escritor anciano, una especie de alter ego del propio Cortázar, cuyas notas y teorías son estudiadas por el Club de la Serpiente como si fueran un texto sagrado. Y en esas notas está la clave de todo libro. Totalmente. Morelli declara la guerra a lo que llama el lector hembra. Ojo, que no se refiere al género, por supuesto. No, claro. Se refiere al lector pasivo, al que busca una historia bien cerrada, entretenimiento fácil y que no le compliquen la vida. Morelli lo quiere destruir. Y a cambio propone la figura del lector cómplice. Es básicamente la justificación del tablero de dirección del principio. Claro. Nos está diciendo, este libro no se lee, se construye. Yo te doy las piezas, pero el montaje final lo haces tú. Es una invitación a ser coautor de la obra. Pero su filosofía va mucho más allá de la técnica literaria. Morelli no busca escapar de la realidad. Su propuesta es más radical. Quiere incendiar este mundo para crear otro dentro de él. Crearlo como el fénix, dice. No se trata de huir, sino de transformar la percepción desde dentro. Aquí es donde la cosa se pone realmente profunda, creo. Morelli sugiere que los personajes como Oliveira o la maga no son más que fantoches, marionetas de una búsqueda que los supera, que supera a la humanidad entera. Y usa una metáfora increíble para describirlo. ¿La del tercer ojo? Exacto. La de un tercer ojo que parpadea penosamente debajo del hueso frontal. Es una idea potentísima. Sí. Morelli nos está diciendo que esa ansiedad que sentimos, esa sensación de que algo no encaja en nuestra vida perfectamente ordenada, no es una neurosis individual, es el dolor de crecimiento de la humanidad. Es un nuevo sentido que intentan hacer. Es una forma de darle una dimensión casi cósmica a la búsqueda de Oliveira. Su insatisfacción personal no es solo suya, es el síntoma de una mutación colectiva, de un intento de la especie por superar al Homo sapiens, por aprender a ver el mundo de otra manera. Al final, este viaje por los fragmentos de Rayuela nos deja con la sensación de haber estado dentro de una obra que es un juego de niños, un laberinto filosófico y una exploración brutalmente honesta de la soledad, del amor y de la búsqueda de sentido en un mundo que sus personajes sienten agotado. Si tuviéramos que destilar una idea central, sería esa insatisfacción con las formas heredadas, las formas de amar, de pensar, de leer, de vivir, y la búsqueda desesperada de lo que Oliveira llama un centro o Morelli un umbral, un pasaje a otra forma de estar en el mundo, aunque esa búsqueda, la mayor parte del tiempo, parezca un glorioso y necesario fracaso. Y nos quedamos entonces con esa idea provocadora de Morelli, la de una mutación en marcha, la de un nuevo sentido que pugna por abrirse paso. La reflexión final que proponen estas notas es casi inevitable, y la dejamos aquí, flotando.
Si ese tercer ojo parpadeara en nuestra propia vida justo ahora, mientras escuchamos esto, ¿qué vería? ¿Qué aspecto de nuestra realidad, de nuestra rutina, que damos por absolutamente sentado, se revelaría de pronto como una construcción, como una costumbre que sin darnos cuenta nos impide percibir todo lo demás?